Yoshite Gyosaza o Conduciendo la Auriga es la tercera canción del álbum La Review Eterna. Las novedades de dicho álbum con respecto a los anteriores es la inclusión de todas las Butai Shoujo del videojuego Re-Life, es decir, no solo la Academia de Música Seisho, sino que también la escuela femenina Rinmeikan, la escuela de arte Frontier y el Instituto Ziegfeld de Música. Fue lanzado el día 16 de octubre de 2019, mientras que su presentación en vivo sucedió el día 3 de noviembre del mismo año, en el Yokohama Arena, dentro de la actuación Starry Diamond. Interpretada por Hinata Sato como Yuna Hoshimi, Iori Saeki en el papel de Yuyuko Tanaka, Miyo Tomita como Lalafin Nonomiya y Yume Takeuchi dándole la voz a Liu Meifan, repartiendo así equitativamente el reparto entre las diferentes escuelas. La letra es de Kanata Nakamura, cuya trayectoria pasa por animes famosos como Keion o Yuki Yuna, o con artistas de la talla de Aya Uchida o Mimori Suzuki. Además, no es su primera vez con review Starlight, siendo otras canciones como Starlight Theater, Fly Me to the Star o Star Divine parte de su obra. La composición y el arreglo surgen de Kotaro Daka, siendo destacables sus aportaciones en otras franquicias conocidas como por ejemplo Idol Master o artistas como Nana Mizuki o Aqua de la franquicia Love Live. Si bien voy a estar poniendo vídeos e imágenes de la actuación en el tercer live, ya que es lo más vistoso, hablaré en el vídeo de la canción en su versión álbum, es decir, completa, junto con Meifan. Recordemos que Yume Takeuchi, su seiyuu, no pudo acudir a este live debido a problemas de compatibilización con otros trabajos. Ella ha participado durante los últimos años en obras de teatro de bastante importancia, siendo Wakaba en Utena, la chica revolucionaria, o la séptima Sailor Mercury. En esta audición se narra la historia de Erictonio, tercer rey de Atenas, nacido con un pie lisiado que le impedía andar y caracterizado por su gran intelecto. Participó en numerosas batallas, logrando bastante fama, llegando a ser considerado un héroe. Fue capaz de crear una especie de silla de ruedas, la cuadriga, como medio de transporte. Finalmente, Zeus lo catasterizó, es decir, lo convirtió en estrellas, en lo que hoy en día se conoce popularmente como la constelación de El Cochero. Curiosamente, su estrella más brillante, Capella, aparece como subtítulo de la canción, y es este el brillo que deberán alcanzar para poder llegar a la posición 0. Por lo tanto, la inteligencia y el heroísmo cobran bastante relevancia, presentándose así como los temas principales de la review de la Auriga. Es posible distinguir tres líneas narrativas durante la canción. La principal nos lleva a una pseudo representación de Rakugo por parte de Yuyuko, con la colaboración de Yuna. El Rakugo es un arte tradicional japonés basado en monólogos humorísticos, que consiste principalmente en una serie de anécdotas graciosas con una narración divertida de referencias cotidianas, junto con otras de siglos de antigüedad. Sus orígenes se remontan al siglo XVII, siendo una tradición que todavía perdura a día de hoy. Las primeras líneas que recita Yuyuko, que son Yugemu Yugemu Goko no Surikire, son una referencia a un cuento popular japonés y una de las historias más famosas de Rakugo, con la parte humorística siendo la repetición de un nombre ridículamente largo.
ジュゲムジュゲム五行のすり切れカイジャリ水魚の水魚松雲来松風来松クーネルところに住むところやぶら工事のブラ工事パイポパイポパイポのシューリンガンシューリンガンのグーリンダイグーリンダイのポンポコピーポンポコナーの超救命の長介。奇遇だな。私の名もジュゲムジュゲム五行のすり切れカイジャリ水魚の水魚松雲来松風来松クーネルところに住むところやぶら工事ブラ工事パイポパイポのシューリンガンシューリンガンのグーリンダイグーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの超救命の長介というのだよ。行くぞジュゲムジュゲム五行のすり切れカイジャリ水魚の水魚松雲来松風来松クーネルところに住むところやぶら工事ブラ工事パイポパイポのシューリンガンシューリンガンのグーリンダイグーリンダイのポンポコピーポンポコナーの超救命の長介。来いジュゲムジュゲム五行のすり切れカイジャリ水魚の水魚松雲来松風来松クーネルところに住むところやぶら工事ブラ工事パイポパイポパイポのシューリンガンシューリンガンのグーリンダイグーリンダイのポンポコピープロ下感だ。Sin embargo, su representación también incluye aspectos del manzai, otro estilo tradicional de comedia en vivo. Este se caracteriza por ser un diálogo cómico entre estereotipadas figuras de un personaje tonto y otro serio. A toda velocidad se cruzan bromas, equívocos, juegos de palabras y pullas. Sabemos que Yuyuko haría el personaje bobo, recayendo en Yuna el papel de aquel que es más serio e inteligente, también conocido como Tsukomi popularmente. Si esto pareciera poco, aún hay más. Cada vez que Yuna sale en escena, es imposible no notar esa influencia de Lia, de Saint Snow, de Love Like Sunshine. Ver a Hinata en este estilo medio rap, medio rockero, siempre es un placer. Volviendo a la review de la Auriga, la siguiente narrativa es conducida por Lalafin Nonomiya. Ya en su presentación lo deja claro, el verdadero héroe, Erictonio, lo interpretaré yo. Esto tiene una explicación. Lalafin de pequeña fue modelo y actriz de televisión. En una de sus actuaciones tuvo el papel donde un villano la secuestraba. En ese momento fue el inicio de su amor por los superhéroes y el querer ser una. De hecho, la carta que para el juego de móviles Real Life de Erictonio fue para Lalafin, con una característica vestimenta que estoy seguro que a más de una persona le traerá buenos recuerdos. Como última narrativa de la canción, y con menor protagonismo que las otras dos, Mei Fan añade un toque de espiritualismo y de creencia en el destino. Es bien conocido que ella es un intento de vidente, aunque parece ser que sus predicciones no suelen ser muy positivas, hecho por el cual el resto en Sickfield parece no querer ni intentar. Pasando a un aspecto más audiovisual, las influencias de la música india son bastante notorias, desde el ritmo de los tambores hasta la melodía propia de algún instrumento que ahora mismo no consigo discernir. Probablemente sea un sitar. Sea cual sea, su ritmo tan característico le da un toque único a la canción. En cuanto a la coreografía, la actuación logra balancear las escenas de pelea con aquellas de baile de forma equilibrada, destacando especialmente la batalla tras el primer estribillo, con haces de luz para distinguir las flechas de Yuna o hasta el detalle del sonido de los golpes del martillo de Lalafin que hacen rebotar a Yuyuko y Yuna. Ya en los últimos compases de la canción vemos una mezcla de todos los conceptos mencionados anteriormente. Se habla de la voluntad de mejorar como Butai Soyos, de aprovechar un apuro para probar cosas nuevas. Se nota que pese a estar compitiendo en la review, están disfrutando el momento, están brillando en el escenario. Position 0